Algo que nos estábamos olvidando y es interesante revisar pues es la evaluación de la PaFiO2, ¿sí? O la presión arterial de oxígeno sobre la fracción inspiratoria de oxígeno. Esto es importante para la valoración en la contusión pulmonar. Hemos visto que este resultado pues va a ser importante analizarlo para determinar qué tan bien o como en realidad conocer el estado real de la función pulmonar en un paciente. Hoy por hoy es un dato muy importante para determinar aquellos pacientes graves, por ejemplo, y a los pacientes con el coronavirus, o sea, es decir, los pacientes con la enfermedad de COVID-19. ¿No? Entonces, esta se puede determinar todo paciente por encima de 400 como un paciente normalmente estable. Pero si llega a 300, pues tiene una afección leve. Y menos de 300, pues una afección moderada. Y menos de 150, grave. Entonces es importante aprender esto de la presión arterial de oxígeno sobre la fracción inspiratoria de oxígeno. Pero ¿qué son estos valores? La presión arterial de oxígeno se obtiene a partir de la gasometría arterial. Ya un estudio que es importante que lo realice. Ya en el internado les van a enseñar con las prácticas que es la muestra con una jeringa heparinizada, es decir, con un poco de heparina. Se busca la arteria radial o la arteria ilíaca o femoral y se incide. Tiene que ser arterial porque nos sirven para determinar la saturación de oxígeno. Algunas veces les van a pedir gasometría venosa, que es importante para evaluar otro tipo de alteraciones, por ejemplo la tromboembolia pulmonar, ¿sí? Pero en este caso es necesario saber cómo está la parte arterial, por eso es presión arterial de oxígeno. Entonces se obtiene una muestra pequeña, ¿no? Y esa muestra va a ser evaluada, ¿sí? Aquí están los valores, la saturación de oxígeno que puede llegar al 90-95% y la venosa. Muchas veces nos confundimos y puede llegar a 40-70 la presión arterial y en realidad hemos sacado una vena y no de la arteria. Bien, y la presión inspiratoria de oxígeno no es más que el porcentaje de oxígeno que se encuentra en el aire ambiente. Recordemos que todo el aire no está compuesto por oxígeno. De hecho, el 75% está constituido por nitrógeno y otros gases. Solamente el 21% o el 0,21 está formado por oxígeno a nuestra altura. Es por eso que cuando hablamos de fracción inspiratoria de oxígeno basal en todos los pacientes que no estén recibiendo oxígeno suplementario, hablamos de 21%. Bien, esa es una pequeña receta, un esquema de la receta que deberían realizar cuando pidan o soliciten una gasometría arterial. Bueno, aquí el nombre del paciente, RP, recetado prescrito por, y se dice, ¿no? Favor realizar gasometría arterial. Dos datos que deben ir adjuntos siempre para la realización de la gasometría arterial, porque estos valores van a modificar los resultados. Es importante, por ende, tener la presión inspiratoria de oxígeno, 21% o 0,21, y la temperatura del paciente. Bueno, la temperatura con un simple termómetro digital o de mercurio lo pueden obtener, pero la presión inspiratoria de oxígeno en un paciente que no está recibiendo oxígeno suplementario pues es sencillo, 21%. Colocan la firma, sello y la fecha. Pero ¿qué pasa si el paciente está recibiendo oxígeno suplementario? Por ejemplo, si está con puntas nasales, mascarilla con reservorio o está con un tubo traqueal. Entonces, este paciente varía. Aquí tenemos una pequeña regla que es práctica, ¿no? Que hay otras reglas tal vez más completas, pero esta sin duda les puede ayudar. Que es por cada litro adicional de oxígeno se agrega 4% al FiO2, es decir, se suma al FiO2 basal, o 0,04, ¿no? En la FiO2. Por ejemplo, acá tenemos una FiO2 basal de 21%. 0 oxígeno adicional, el total de FiO2 es 21% o 0,21. ¿Por qué necesitamos hablar de 0,21 y no de 21%? Cuando ustedes hagan esta división de la presión arterial de oxígeno sobre la presión inspiratoria de oxígeno, no se hace sobre el porcentaje, se hace sobre el valor real, ¿sí? El decimal 0,21, porque si lo hacen por acá pues van a tener otros datos, ¿ya? Bien, entonces acá tenemos 21% de FiO2 basal, le agregamos puntas nasales. Si bien las puntas nasales pueden llegar hasta 4 o 5 litros, he visto que le dan, pero es incómodo con el paciente, un oxígeno mucho volumen por puntas nasales pues lastima, se seca mucho la mucosa y es desagradable para el paciente. Lo recomendable es máximo 2 o 3 máximo, pero término medio 2 litros por segundo de oxígeno. Entonces, como está recibiendo 2 litros, se le agrega 8% de FiO2 y el FiO2 final va a ser 21 más 8, 29%, o 0,29 para esta división, ¿no? Supongamos que tiene mascarilla, esta que cubre la nariz y la boca, pues esta agrega 5 litros, ¿sí? Por minuto. Entonces 5 lo multiplicamos por 4, porque por cada litro se agrega
4%, 5 por 4, 20%. El FIO2 total sería 41% o 0,41 para esta división. Y finalmente mascarilla con reservorio o tubo orotraqueal. Para términos simples, esto la ventilación mecánica varía mucho porque podemos agregar inclusive más presión, ¿sí? Pero al término normal o regular que se practica pues 10 litros minuto, y el varía, ¿no? 10 por 4, porque estamos agregando 4% por cada litro, 10 litros por 4, 40%. El FIO2 final sería 61% o 0,61 para esta división. Entonces de ahí vienen los valores para la realización de la gasometría arterial. Esto es lo que faltaba, doctor.